Hoy nos encontramos para hablar de cadenas o string. Pero antes de empezar a ver un poco qué es una cadena o string, vamos a hablar un poquito más de lo que es la tabla. Como todos tenemos bien en claro, la computadora solo tiene la capacidad de almacenar números. En realidad solo puede almacenar unos y ceros, pero esos unos y ceros a la larga terminan representando un número en un sistema binario. Ahora bien, como vimos cuando trabajamos con los sistemas de numeración, no puedo, por ejemplo, representar un signo negativo, porque no existe el símbolo del signo negativo. Tengo valores. Entonces, en esa oportunidad nos encontramos que existían distintos métodos como para interpretar esos números que estaban guardados en la computadora como números negativos. De la misma forma, hoy nos vamos a encontrar que en la computadora no tenemos formas de guardar letras, sino que vamos a guardar números y esos números los vamos a interpretar como si fueran letras. Uno de los primeros desarrollos que se realizaron para la interpretación de números como si fueran letras fue un desarrollo hecho por el American Standard Code for Information Interchange, o el Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, donde armó una tabla en la cual relacionaba una cierta cantidad de números con sus correspondientes letras. El tamaño que poseía el número para realizar dicha conversión era de un byte. Entonces, a través de esta tabla establecemos una relación entre un número determinado, una secuencia de bits determinado, respecto de una letra o un código de control. Si bien a medida que se ha ido difundiendo las computadoras, nos hemos encontrado con la necesidad de hacer más grande esa tabla para que pueda contener caracteres especiales regionales de cada una de las particularidades del lenguaje, como puede ser la ñ, como puede ser la virguilla, en el caso de nuestro idioma castellano. Bueno, entonces después empezaron a haber unas extensiones de esta tabla de ASCII o unas nuevas tablas de conversión. Pero en general todas las tablas convergen en por lo menos la tabla código ASCII original. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar en el MAM a ver qué encontramos cuando hablamos de tabla ASCII. Entonces, acá estoy en mi terminal de Linux y vamos a hacer ASCII. Fíjense que nos cuenta muy por arriba un poquito qué es esta tabla y nos muestra la tabla donde nos encontramos, por ejemplo, con las distintas letras A, B, C, D, E, F, G y sus correspondientes valores en tres sistemas de numeración distintos: en hexadecimal, en decimal y en octal. Entonces, si recorremos, y como hablábamos recién, donde esta tabla se maneja con un byte, lo podemos representar con números de 7 bits. Entonces vamos a poder trabajar entre 0 y 127, o entre, si hablamos en lugar de utilizar el sistema decimal, el sistema hexa, entre 00 y 7F. En ese rango vamos a encontrar las letras, vamos a encontrar diferentes símbolos y vamos a encontrar también lo que vamos a llamar caracteres de control. Veamos una copia entonces de esta tabla que recién veíamos en el MAN y en la cual podemos recurrir cuando necesitamos contar con información, pero acá la podemos replicar como para analizarla. Entonces fíjense, nuevamente tenemos decimal, hexal y octal. Acá le agregamos también la opción del binario y fíjense que entonces tenemos, por ejemplo, que el valor decimal de 65 me va a representar una A mayúscula. El valor de 97 me va a representar una A minúscula. Esto es parte de por qué en un sistema Linux las mayúsculas y las minúsculas son diferentes, porque hace referencia a estos códigos. En nuestros programas podremos desarrollar funcionalidades adicionales para que no reconozca diferencia entre ambos, pero nativamente el Linux reconoce las mayúsculas y las minúsculas como letras diferentes. También vemos en esta parte cómo tenemos diferentes símbolos como el pesos, como el ampersand, como las llaves, como los paréntesis, y encontramos también los números del 0 al 9. 48 en decimal me representa el 0, el 57 me representa el 9. Pero observemos también esta partecita que tenemos acá.
todo esto que tenemos acá, más el carácter cuyo valor es 127, son los que denominamos caracteres de control. Son valores no representables en pantalla y que se utilizaban anteriormente para mandar información cuando dos equipos se conectaban entre sí. Eventualmente, como para que tengan una referencia, cuando yo presiono la tecla del, lo puedo interpretar como un código 127 en decimal. Acá tenemos entonces ampliado los caracteres de control y vemos, por ejemplo, ¿ven? El código 9 que representa el tab, el código 10 que representa nueva línea, el código 13 que representa retorno de carro. Originalmente, la acción de ir al renglón de abajo e ir al inicio que utilizamos tanto en un editor de texto corresponde a dos códigos. Corresponde a la nueva línea, al código 10 en decimal, y al retorno de carro, que es ir hasta el inicio, que es el código 13 en decimal. Nosotros todo eso lo reemplazamos por el /n cuando hacemos un printf. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos con esto? El lenguaje C no contiene variables alfanuméricas. ¿Por qué? Porque de hecho el sistema no maneja otra cosa que no sean números y el C es un lenguaje que está muy cerca del hardware. Entonces vamos a recurrir a distintos algoritmos para crear esa ilusión de que voy a poder manejar variables alfanuméricas, de que voy a poder manejar letras, de que voy a poder manejar palabras. Cuando quiera manejar una palabra, entonces lo que voy a hacer es definir un vector y en ese vector voy a ir poniendo distintos valores que me van a permitir representarlos como letras de una palabra. ¿Qué valores voy a poner? Bueno, los que correspondan a las letras que quiero escribir en la tabla ASCII. Cuando esos vectores, entonces, yo los completo con códigos que me representan letras y además, ahora vamos a ver, le agrego una condición de fin, a eso se lo denomina cadena o string y va a representar una palabra, una frase, una oración, un texto en general. El lenguaje C no va a interpretar a la cadena o al string como un tipo de dato. No, el lenguaje C va a interpretar como que yo tengo un vector de enteros que finalizan con un código determinado. Los que van a interpretar o los que le van a dar un sentido a esos valores que yo tengo guardados en el vector como letras y los van a trabajar como palabras o como frases, van a ser las funciones asociadas al manejo de strings. Como mencionamos recién, la finalización de una cadena o un string por convención está dada por el carácter null. Ojo con esto, sepan diferenciar el null el valor de un puntero, donde es con n mayúscula, u mayúscula y doble L mayúscula, con el null que representa el fin de una cadena o string, que es n minúscula, u minúscula y L. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo un vector que, como ya conocemos, lo puedo inicializar dándole una serie de valores al momento de declararlo, acá voy a declarar un vector de 11 posiciones del tipo char, al cual le voy a cargar 11 valores enteros. El primer valor será un 72, el segundo será un 79, el tercero será un 76, 65, 32, 77, 85, 78, 68, 79, 0. Pero fíjense, si yo recurro a la tabla ASCII, me voy a dar cuenta de que el 72 es un número que representa la H en mayúscula. El 79 es un número que representa la O mayúscula. El 76 representa la L mayúscula. Y así sucesivamente. Entonces cada uno de estos valores me va a dar una letra que me va a permitir representar la frase Hola mundo, con un espacio en el medio. Dos particularidades. Fíjense que cuando yo hablo de letras, las estoy indicando con un apóstrofe al principio y otro apóstrofe al final. Esto es lo que le indica al lenguaje que no tome la letra H, sino que tome el código ASCII de la letra H. La segunda particularidad es que el 0, que dijimos que era lo que me podía servir para determinar el fin de una cadena, entonces yo le puedo definir una forma en que lo voy a encontrar frecuentemente, es como apóstrofe barra 0 apóstrofe. No es la barra de dividir, sino que es la otra, es la contrabarra. Y esto que tenemos acá es la definición que teníamos recién de string. Es un vector de enteros finalizado con un carácter nulo, que el carácter nulo se representa con el 0. Entonces, esto que tengo acá, yo podría definirlo como char vector hola mundo. Nuevamente hago dos salvedades. La primera es que esta declaración
de guardar en vector la frase hola mundo, solo la voy a poder hacer al momento de declarar el vector. No lo puedo hacer más adelante. De la misma forma que me pasaba que si yo quería declarar un vector de enteros, solo podía asignarle los valores enteros al momento de la declaración. Posteriormente a eso tenía que asignar los valores uno por uno a cada uno de los elementos. La segunda particularidad, fíjense que no estamos poniendo ninguna mención al barra cero. ¿Por qué? Porque acá pasamos de tener comillas simples a tener comillas dobles. Cuando el lenguaje ve que yo le indico un texto entre comillas dobles, o entre comillas en realidad, pues serían apóstrofes, si esto serían comillas, entonces cuando yo le indico un texto entre comillas, automáticamente lo identifica como si fuera un string y le va a poner automáticamente el barra cero del final, el null al final de ese string. No necesito aclarárselo. Entonces las comillas le van a indicar al lenguaje que es un string. Entonces automáticamente le va a poner el barra cero. Entonces fíjense acá chiquito nos dice, ¿es lo mismo apóstrofe a apóstrofe que comillas a comillas? Vamos a adentrarnos un poquito ahí. Fíjense, si yo uso la expresión apóstrofe a apóstrofe, dijimos que lo que iba a hacer el lenguaje es almacenar el código ASCII de la letra A. El código ASCII es un valor que entra en un byte. Ahora bien, si lo que yo quiero es utilizar la expresión comillas a comillas, yo le estoy indicando que es un string. Por lo tanto, al ser un string, va a tener por lo menos dos valores. Uno es el de la letra que estoy queriendo guardar. Nuevamente es el código ASCII de la A. Pero voy a tener un segundo byte que va a ser el barra cero. Por lo tanto, si yo tengo el siguiente código, pal1 es igual a hola, pal2 es igual a hola. Yo pregunto, si pal1 es igual a 2, ¿qué respuesta voy a obtener? ¿Son iguales? ¿Son distintas? Veámoslo en este gráfico. Yo voy a tener entonces que pal1 es un vector y como ya habíamos visto en la parte de vectores, pal1 me representa la dirección de memoria donde aparece el vector. Pal2 es otro vector. Entonces, pal2 me representa la dirección de memoria donde comienza el segundo vector. Por lo tanto, cuando yo pregunto si pal1 es igual a pal2, yo lo que sé es que pal1 vale, por ejemplo, beta y pal2 vale gamma. Entonces, lo que yo estoy preguntando en realidad es si beta es igual a gamma. Claramente son valores diferentes porque apuntan a diferentes posiciones de memoria. Por lo tanto, esto me va a dar que pal1 igual a pal2 son distintos. Entonces dijimos que si bien no existe el string como un tipo de dato en C, vamos así tener una serie de funciones que nos van a dar esa ilusión para el manejo de los strings. Vamos a ver acá un pequeño resumen de las más importantes o de las más frecuentes funciones que vamos a utilizar para el trabajo de los strings. La primera, que la vamos a encontrar en el stdio.h, es la función sprintf. Sprintf se las voy presentando ahora porque más adelante nos va a ser bastante útil y es, nosotros conocíamos la función printf. La función printf que me permitía armar un string, armar un texto y sacarlo por pantalla. Bueno, la función sprintf me va a permitir hacer lo mismo, voy a poder armar el texto, nada más que en vez de presentármelo en pantalla, me lo va a guardar en un vector de string, en este caso llamado str. Entonces, si yo quiero compaginar, por ejemplo, el resultado de la suma es % de, coma y el valor de una variable, todo eso me lo va a guardar como un string en el vector str y yo en el str entonces voy a tener el string, el valor de la variable es 24. Eso nos va a resultar muy útil cuando, por ejemplo, querramos armar textos para poderlos pasar de un proceso a otro. Otra función que la vamos a encontrar en el stdlib es la función a2i. A2i lo que me va a permitir es alpha to integer, o sea, es una función a la cual yo le voy a pasar un número en formato de texto, o sea que si yo tengo, por ejemplo, el número 123, en realidad le voy a pasar el ASCII del 1, el ASCII del 2, el ASCII del 3 en formato string, o sea que va a ser el ASCII del 1, el ASCII del 2, el ASCII del 3 y el barra 0. O sea que yo le voy a pasar el ASCII del 1, el ASCII del 2, el ASCII del 3 y el barra 0. Y lo que me va a devolver esta función es el número 123 para que yo lo pueda trabajar como número. De la misma forma voy a encontrar una función que es a2l que me va a convertir un ASCII en un long. De la misma forma vamos a tener un atol, ¿sí? A2ll a un long long, y de la misma forma vamos a encontrar también el atof, ¿sí? O a2f
que me va a convertir de alfanumérico a un float. Después vamos a encontrar un encabezado que es el string.h, donde van a estar la mayoría de las funciones para trabajar con string propiamente dicho. Ejemplos de esto va a ser el strlen, que es una función a la cual yo le voy a pasar un string y me va a decir su longitud. Vamos a tener el strcopy, que me va a permitir copiar un string de un lado a otro, porque como vimos recién es un vector, entonces yo no puedo asignarle un vector a otro vector. Tengo que copiar elemento por elemento. Bueno, la función stringCopy me va a permitir copiar desde un string a otro string destino. Vamos a tener también el strcomp o strcmp, que me va a permitir comparar dos strings y decirme si son iguales o no. Por eso que veíamos recién, si yo tengo pal1 igual a pal2, lo que voy a estar comparando son direcciones. Si yo lo que quiero comparar es si las dos palabras eran la misma, tengo que comparar letra por letra. Bueno, eso lo va a resolver la función strcomp. Después vamos a encontrarnos también con la función strcat, que me va a permitir unir dos strings. Va a tomar un string origen, va a tomar un string destino y me va a devolver un string donde tengo el destino sumado al origen a continuación. O sea que si en destino yo tengo hola y en el origen yo tengo Héctor, me va a terminar devolviendo un string que diga hola Héctor. Otra función que voy a tener es strctr, que me va a permitir buscar un string dentro de otro string. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar, esto me puede servir, por ejemplo, supongamos que yo tengo un string donde tengo la configuración de mi sistema. Entonces en ese string yo quiero ubicar donde me diga CPU. Entonces dentro de mi string busco el substring CPU y me va a devolver un puntero a donde empieza ese substring que yo estaba buscando. Otra función con la que nos vamos a encontrar y que también nos va a ser bastante útil es el strtoc. El strtoc me va a permitir buscar el toques de token dentro de un string. Entonces yo le voy a poder pasar a esta función una serie de delimitadores, ¿sí? Una serie de tokens que yo quiero que se ubiquen. Por ejemplo, yo tengo un string, quiero que me ubique el espacio, el punto, la coma para poder separar palabras. Entonces lo que me va a devolver es un puntero al comienzo de la posición donde está eso que yo estoy buscando. A diferencia del strctr, esto me va a buscar solo un carácter, pero lo que me va a permitir es que yo le pueda pasar varios caracteres a la vez, como para que me encuentre cualquiera de ellos. De esta forma hicimos nuestra primera introducción a qué es un string y cómo funciona, pero los invito a que sigan con los siguientes videos en donde vamos a ver aplicaciones prácticas de estas funciones que, si bien las brinda el sistema, vamos a hacer nuestras propias implementaciones, como obtener el largo, como vincular dos strings o concatenar dos strings o comparar dos strings. Así con eso vamos ganando en este ejercicio de poder manejar cadenas de caracteres.